Bienvenidos nuevamente al Centro de Reeducación Emocional Visión Don Divino Internacional, donde queremos compartir contigo una perspectiva diferente de la vida para enfrentarla con recursos espirituales. Queremos traerte buenas nuevas. Tus pastores y amigos Jesús y Lice Rodríguez, hoy con el tema ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Así que te has preguntado en algún momento, te has sentido en algún momento que no sabes qué hacer en un momento determinado, que no sabes cuál es la decisión que necesitas tomar, que no sabes cuál es el rumbo que quieres llevar para ti, para tu familia. Hoy queremos compartir contigo buenas noticias, porque eso es parte de lo que Dios viene a traer para nosotros, ¿no? Sí, estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, pero en el transcurso de nuestra vida se presentan procesos, se presentan situaciones que las tenemos que abordar. Y hay momentos de incertidumbre, hay momentos en donde no sé qué hacer, no sé cómo llegué aquí. ¿Cómo salgo nuevamente? ¿Cuál es la orientación que Dios tiene para tu vida? Y eso queremos comenzar a compartirlo hoy contigo para crecer juntos. Ahora, yo creo, y lo primero que quiero romper o que queremos romper es que no son tiempos que son muchas veces negativos. Yo creo que el tiempo que tú le dedicas a algunas veces sin saber qué hacer, pero que le dedicas a buscar de la visión de Dios, que busca te introducen en la presencia del Señor, como hablábamos en el programa anterior, donde Dios te da la sabiduría, donde Dios entonces en esa comunión te calma tu emoción y te da paz, donde te activa para empezar a hacer. Entonces quiero romper ese paradigma que estos tiempos donde algunas veces no sabemos qué hacer son algo negativo. Yo creo que es un tiempo al cual le puedes sacar mucho provecho si te conectas en esa oración, en esa comunión con Dios, buscando la dirección y los diseños del cielo. Sí, eso es algo así como que también hay que buscar la perspectiva diferente a una queja, a un error. En los negocios, cuando estamos asesorando, tenemos un lema, ¿no? Y es que cada queja es una oportunidad. Entonces, cada situación negativa que se te presenta es una oportunidad para aprender cómo no hacerlo y aprender cómo hacerlo de nuevo. Entonces, asimismo, Dios tiene el poder de transformar todas las cosas para bendición de aquellos que le buscan, y dice que nos ama profundamente y que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así que esta situación que estás atravesando en este momento, esta circunstancia, bien sea de familia, de finanzas, de salud, de parejas, Dios tiene la autoridad y el poder de transformarlo para bien. Te va a hacer crecer y te va a marcar un nuevo rumbo de bendición. Así es. Yo creo, fíjate que la palabra crisis es algo que una oportunidad aprendí y quería compartirlo con ustedes el día de hoy. Es la palabra crisis, viene de crisis griega, una palabra griega con K, escrita con K, y representa revisión, autorrevisión, ¿verdad? Análisis de la situación actual. O sea, es ese juicio, esa revisión, no juicio de juzgar, sino poder revisar internamente la condición de poder ver aquella situación en la que está. Entonces las crisis, y quiero que sepas esto, las crisis no son, o quizás nos han enseñado que son algo malo, negativo, pero si son una oportunidad. Una oportunidad de revisar, una oportunidad tremenda, porque algunas veces, wow, el día a día nos mete y nos sumerge en tantas cosas que no nos damos el tiempo para detenernos y poder revisar cómo lo puedo hacer de diferente, ¿verdad? Y algunas veces mucho confort nos lleva al conformismo. Y entonces Dios quiere algo superior, quiere algo mejor. Dios algunas veces extiende las estacas, amplía las cosas, pero para eso necesitas conectarte con la visión de Dios, y para poder conectarnos con la visión de Dios necesitamos tener comunión. La comunión con Dios y la oración aclara tu visión. Así es. Entonces te pedimos por favor que le des me gusta, que pienses en alguien que necesita este mensaje y compártelo.
compártelo y sé portador de buenas noticias. Aquí tenemos el primer punto y vamos a entrar en contexto, Jesús. Y cuando estudiábamos ponía que qué hacer cuando no sé qué hacer. Lo primero, evaluar e identificar la situación actual. Así es. Hacíamos varias preguntas porque si nos encontramos en alguna condición, ¿qué me llevó a esa situación? ¿Por qué estoy atravesando lo que estoy atravesando? Puede ser un factor externo, que algunas veces es la situación, el COVID, la situación, la economía que cambió, pero muchas veces también es el factor interno. Ahora, que está a tu alcance controlar el COVID, la economía, lo macro, o puedes empezar a controlar lo que está a tu alcance controlar. Sí, entonces, ¿qué dejé de hacer? ¿O qué hice? ¿Qué puedo hacer de manera diferente? Entonces, evaluar e identificar mi situación actual en todas las áreas de tu vida. Es como dibujar una torta y comérsela a pedazos. En el área financiera, en el área de la familia, en el área de la pareja, en el área de la salud. Entonces necesitamos comenzar a reconocer dónde están nuestros errores. ¿Qué nos llevó a esta situación? Los malos hábitos financieros. Que algunas veces no nos damos cuenta y quizá en la abundancia o quizá cuando tenía los recursos no me daba cuenta y tenía malos hábitos financieros, pero que cuando la cosa se pone un poco más apretada, wow, ser un buen administrador de los recursos que tienes a la mano es algo que es fundamental. Entonces fíjense, revisión, crisis es revisión. Empiezo entonces a hacer ese proceso de introspección, ese proceso de revisión, ese proceso de reconocimiento, y para eso hay algo importante. El apóstol Rocco esta semana hablaba acerca de la humildad, dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, cuando el apóstol Pedro habla de que al final echemos nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero esa palabra arranca donde dice humillado bajo la poderosa mano de Dios. Eso quiere decir que tenemos que tener humildad. Humildad, y eso nos lleva a reconocer que somos vulnerables. A eso nos lleva a reconocer que muchas veces hemos errado al blanco. Hemos buscado incluso nuestros propios propósitos, olvidándonos de lo macro, y cuando venimos nos caemos en cuenta, entonces se presenta esa crisis, se presenta esa situación. Porque lo he venido haciendo como Sí. he querido hacerlo, y algunas veces sin involucrar a Dios en medio de la... Porque es importante evaluar e identificar la situación. Tú me comentabas, Jesús, porque si no reconozco lo que me llevó allí, tarde o temprano, lo voy a volver a repetir. Eso es importante. O sea, si yo no reconozco, si yo no reviso y no conozco y reconozco aquello que me llevó allá, aquellos hábitos, pensamientos. Esta mañana orábamos también por las mentalidades que algunas veces, o sea, los pensamientos que constantemente se están repitiendo, aquellos hábitos. Si yo no reconozco que me llevó al presente, tarde o temprano ese pasado, esos hábitos se van a volver a repetir. Pero Cristo viene a romper eso. Por eso es que Él dice que viene a hacernos nuevas criaturas, y que en Él, pero necesitamos comérnoslo a Él, conocerlo a Él y vivirlo a Él, para que realmente seamos una nueva creación y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso Él mismo decía, si conocemos a Él, si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces, ese reconocer que somos vulnerables nos lleva a una oración de arrepentimiento, donde reconocemos aquellos errores, donde reconocemos aquellas cosas que pudimos haber hecho diferente, reconocemos aquellas cosas que no hicimos, y alinear, nos da la oportunidad de alinear todo a los planes de Dios, porque también es reconocer, estoy pidiendo conforme a los planes, a los propósitos, al proyecto, a los sueños de Dios, o yo me estoy saliendo de allí y quiero que Dios se meta en mi plan y yo no me meto en el plan de Dios. Entonces, cuando nos vemos en crisis, a veces es porque estamos fuera de ese plan, y Dios lo que quiere es esa reflexión,
el buscarlo a Él nuevamente. Y ese arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, porque la oración aclara la visión. Anota ahí en el chat. Necesitamos que anotes esta frase. La oración aclara mi visión. ¿Ok? Eso es importante porque, ¿sabes? Mira, por muchos años en el área incluso de consejería organizacional, hay algo que es fundamental. Toda organización, toda familia, toda persona necesita tener clara su visión. Ahora, ¿cuál es la visión? Algunas veces la visión es una visión propia, pero si tu visión de lo que vas a emprender, y en este tiempo es un tiempo maravilloso, porque si algunas veces no tenemos más nada que hacer, es el tiempo de conectarte con Dios para que Dios te dé una nueva visión, porque cuando Dios te da la visión, Él se encarga de darte todos los recursos necesarios para que sea cumplida. Entonces, si la visión me la da Dios, está destinada a ejecutarse, está destinada al éxito. ¿Okay? Amén, en el nombre de Jesús, porque ya Cristo venció. Amén, Así Cristo lo ha hecho por nosotros. Entonces, también necesitamos, el segundo punto es hacer un inventario de los recursos disponibles. Claro, porque fíjense una cosa, primero tengo la visión, cuando no sé qué hacer, bueno, primero tengo que aclarar esa visión y es un tiempo maravilloso. Segundo, pasa a la revisión del inventario de recursos, y no nada más estamos hablando del inventario de recursos materiales. Mira, nos hemos conseguido en este tiempo que hay personas maravillosas, todos son maravillosos, pero hay personas que tienen dones, talentos, recursos a nivel de sabiduría, de experiencia e incluso contactos que los tienen al alcance de la mano, los tienen en la punta de su nariz y no lo ven. Porque muchas veces llega el afán, llega la ansiedad, llegan los temores, que es parte de lo que en el nombre de Jesús está siendo liberado, porque vas a confiar en lo que Él va a hacer en tu vida. Así que en el nombre de Jesús se rompe toda estructura. Así es, te declaro libre en ese sentido, te declaro libre de la ansiedad, te declaro libre de la angustia, del temor, del afán, porque puedes poner tu confianza en el Señor, que hoy te dice que vengamos a Él y le echemos toda nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, poder buscar el inventario, no nada más entonces hablar de los recursos materiales, sino cuáles son las experiencias que yo he tenido, cuáles son las vivencias, hay gente que se ha capacitado en algunas áreas y tiene eso escondido, engavetado. Entonces tú dices, wow, pero ¿y todo eso que aprendiste durante todos esos años, dónde está? ¿Qué provecho le puedes sacar? Esos dones, yo he visto gente maravillosa que tiene 4 o 5 dones que yo alguna vez quisiera, y digo, bueno, cocinan, o son albañiles, o saben reparar cosas. Oye, yo, bueno, trato de sacarles provecho, pero Dios nos ayuda. Pero lo que te quiero decir es que hay gente que tiene tantos dones maravillosos y algunas veces, donde hay que empezar a revisar cuáles son mis pensamientos limitantes, porque yo algunas veces lo tengo en la mano, pero no lo pongo en práctica, no lo desarrollo. Entonces, en este punto de revisar el inventario de recursos disponibles, ahí pídele al Señor en oración que te muestre. Hay un pasaje donde Moisés y Lisette ellos salieron de la tierra de Egipto, ¿okay? Pasaron el Mar Rojo, y lo primero que el pueblo le pide a Moisés es agua, tenían sed. De hecho, le decía, nos vamos a morir en el desierto de sed y todo lo demás. Y Moisés estaba al lado de un lago. ¿Okay? Ese pasaje se llama el agua amarga de Mara. Esas aguas eran amargas. Y llega y Moisés le clama al Señor, le dice, Señor, ¿cómo resuelvo este rollo? Esta gente me va a querer guindar aquí. Y Dios le dice, mira, ¿ves ese árbol que está allí? Sí, échalo en el mar y el agua se endulzará. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cuál es la enseñanza? Algunas veces tenemos los recursos en la mano, pero solo Dios y en su dirección y el Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad es el que te va a poder mostrar la conclusión completa del uso de esos recursos. Eso se llama una sabiduría espiritual. Cuando sabes qué hacer, aun cuando no lo has hecho. Sí, entonces, ¿qué tenemos a la mano? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los recursos con los cuales cuento? Aquí
físico. ¿Qué puedo hacer hoy? Entonces utilizar ese tiempo, ¿verdad? Para ocuparme más que preocuparme, porque el Señor dice que cada día trae su propio afán. Yo cuando leía esto hace muchos años, era una persona muy ansiosa. Hubo momentos en mi vida donde sí las cosas se me escapaban del control, o a veces era como muy cuadrada y no era flexible. Entonces, No, que el Señor te cambió antes de que yo te conociera. Sí, para la gloria de Él. Ahora veo lo que hizo de mí y digo, wow, Señor, le agradezco mucho todo lo que ha hecho en mi vida. Entonces, se me olvidó. Oye, muy cuadrada, muy ansiosa, estabas comentando. Es que cada día trae su Ajá. propio afán. Entonces comencé a ocuparme un día a la vez. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué necesito hacer hoy? Dentro de eso, encontraba que las promesas de Dios y su sabiduría nos respaldaban, ¿sí? Entonces me ocupaba cada día y comencé a planificar, a tener los recursos claros, a prepararme para la oportunidad. Para aprovechar la oportunidad cuando llegue. Aprovechar bien el tiempo. A cambiar esos malos hábitos en la alimentación, en la salud, porque muchas veces las crisis, las situaciones o aquello que nos ha llevado a esa incertidumbre es culpa nuestra por malas decisiones, por malos hábitos, y entonces nos encontramos en esa encrucijada. Pero para la gloria de Dios, Él siempre tiene una nueva oportunidad. Y nuestra vida está guardada en Él. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así es. Entonces, hermoso, ¿no? Poder ver el inventario de los recursos que tengo en todas las áreas. Y te quiero hablar incluso, mira, Dios te ha dado varias sabidurías. Te ha dado la sabiduría en el cuerpo, donde hay cosas que ya has aprendido a hacer físicamente. Te da la sabiduría emocional, donde te puedes relacionar con las demás personas. Te da una sabiduría intelectual donde tienes conocimiento, puedes analizar, revisar, resolver. Y te da una sabiduría espiritual que es superior a todas, con las que vas a poder tomar, buscar, bajar diseños que solo el cielo te puede dar. Entonces, de esos recursos que tienes a la mano, ¿qué puedes aprovechar? ¿Cómo los puedo transformar? ¿Para qué otra ocupación sirve? ¿Qué otra aplicación les puedo dar? Las personas que conozco. Entonces ahí entra la flexibilidad de abrir la visión, luego de aclararla y entonces comenzar a hacer un nuevo proyecto, un nuevo plan, y entraríamos como en esa oración de resistencia, esa oración de espera. Pero no es que yo voy, bueno, ya yo le puse esto a Dios, yo se lo pongo y me echo a dormir, yo se lo pongo a Dios, pero confiando que Él es mayor y va a hacer lo que le toca hacer. Entonces comienzo yo a prepararme, a accionar en aquello que sí está a mi alcance hacer. Y busco, y contacto, y llamo, y me muevo, y empiezo a hacer. Utilizar ese inventario de recursos que sí tengo para darle una nueva visión, una nueva perspectiva, para comenzar un nuevo plan. Así es. ¿Sí? Pero tienes que tener la flexibilidad. Ponga las manos así y diga, necesito ser flexible. Flexible porque algunas veces cambian las situaciones, pero entonces yo estoy tan rígido que quiero seguir haciendo lo mismo. Y algunas veces los recursos que tienes a la mano, que tienes disponibles, te sirven no nada más para hacer eso que hacías antes, te sirve para hacer muchísimas cosas adicionales, que incluso cuando vuelvas quizás a estar en una situación distinta, vas a poder hacer lo que hacías antes, más todo lo que aprendiste a desarrollar durante este tiempo. Sí, entonces evaluando esos recursos, todavía respiro, todavía tengo salud, todavía tengo mi familia, todavía tengo algunos recursos materiales, financieros. ¿Qué puedo hacer con ellos? Evaluar. Y el Señor me pone en este momento, y es también querer. Esa actitud de querer cambiar, de querer tener una nueva oportunidad, de darme una nueva oportunidad
para volver a comenzar, de quebrar ese orgullo y abrir mis ojos y escuchar la voz de Dios en esa dirección nueva que nos quiere dar. Porque, mira, a veces los pensamientos limitantes, las mentiras, son tanto ataque que recibimos, no se puede, es difícil, esto no va a pasar, yo soy el único que está atravesando por eso. Creemos que sí, somos los únicos. Sí, entonces eso nos agobia tanto que nos nubla el entendimiento, la capacidad de resolver las cosas. Limita nuestras acciones, pero entonces querer ser sano, y en ese querer, desear, prepararte, conocer la palabra, conocer las riquezas, porque hay situaciones en las que tienes salud, tienes familia, tienes recursos, y no necesariamente, ¿cómo se dice?, te sobra, pero lo que tienes es una bendición, el poderlo agradecer, pero seguimos hundidos a veces en esa confusión. Entonces desecha aquello que no te permite ni te hace crecer y comienza a desear la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para tu vida. Dios te puede sanar, Dios te puede dar la provisión, Dios puede alcanzar un nuevo proyecto para ti, pero necesitas creerlo y conquistarlo. Así es. Y fíjate, el tema de la actitud es algo tan importante. La diferencia entre un buen día y un mal día radica en tu actitud. Cómo enfrentas la situación, cómo lo manejas, cómo reaccionas ante ella. Así que hoy te invitamos a que puedas tener esa fe, esa actitud. Tú me hablabas del pasaje donde Jesús le decía, o sea, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Si quieres ser sano, o sea, le preguntaba a las personas, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Quieres ser sano? Porque algunas veces habían personas como que se habían agarrado ya de su situación, de su invalidez, se habían quedado ahí en su situación. Como digo, el problema no es que te tropieces con una piedra, el tema es que te enamores de ella. Que te enamores de ella es que sigas ahí como que en tu situación, queriendo algunas veces, incluso hay personas que, oye, como que quieren dar lástima en medio de eso, y no, Dios viene a levantarte, levántate y resplandece. Te dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Claro, sobre todo aceptar la bendición de Dios. Aceptar la bendición de Dios, que es en salud, que vas a tener tribulación, sí es cierto, pero Dios te va a dar la capacidad para enfrentarlo. Si se enfrentan problemas de salud, Dios creó nuestro cuerpo perfecto y lo creó con la capacidad de regenerarse. Tiene un sistema inmunológico, tiene un sistema de defensa. Nuestros pensamientos también tienen que ser limpiados y que tienen que ser llenos de luz. Y desechar aquellos que no nos sirven y entrar en ese querer para recibir y ver la manifestación del poder de Dios. Que nos hacen tope ahí. ¿No? Que nos hacen ¿Cuál es el tercer punto? El tercero es, haz lo que está a tu alcance hacer. Necesito hacer lo que esté a mi alcance hacer. Entonces, ocuparte en construir la visión. Entonces tengo la visión, analizo cuáles son mis recursos, la visión que Dios me dio, cuáles son los recursos con los que cuento y empiezo a ser un hacedor. La fe sin obra es muerta. ¿Sí? Yo tenía un jefe que decía, todo esfuerzo sin resultado es una hernia. O sea, wow, ¿qué quiere decir eso? Que al final puedo querer muchas cosas, pero si no lo pongo por obra, si no lo pongo en práctica, al final es una fe que algunas veces, bueno, hasta donde realmente teníamos fe. Sí, porque si yo creo que en algo, que Dios va a hacer algo, yo empiezo a caminar en base a lo que Dios me dice. Entonces está la paradoja esa que la gente llegaron y oraron para que lloviera y cuando salieron solo un niño agarró un paraguas y salió con el paraguas y estaba haciendo pleno sol. Entonces le pregunta, ¿y tú por qué traes eso? Porque estamos orando porque llueva. Oye. Entonces es la oración y la acción van juntas con la fe, con el creer. También habías colocado aquí, Jesús, el 80-20. Sí, porque yo digo que nos tenemos que concentrar el 80%, cuando dice el análisis, con el punto anterior incluso, el análisis de los recursos que cuento, la planificación y el 80% en eso y el 20% en empezar a hacer.
por lo general, mucha gente quiere empezar a hacer sin haberse detenido para saber qué es lo que va a hacer, con qué recursos cuenta, cuál es mi planificación, qué planificación, qué voy a hacer, qué es programación, cuándo lo voy a hacer y con qué recursos cuento. Entonces, todo eso necesitamos hacerlo. Para que tengas idea, 20 minutos de planificación de tu tiempo te van a ahorrar 1 hora de trabajo. Necesitamos ese tiempo, por eso te decía que este tiempo es maravilloso, porque te puedes sentar a revisar, a analizar, a saber cuál es la visión real de tu vida, de tu propósito, cuáles son los recursos con los que cuento, y cuando salgas a hacer, estás tan claro que nada te va a desviar de eso que comenzaste. Entonces comienzan a abrirse las puertas, a abrirse las oportunidades, Dios comienzan a estar esos contactos divinos porque ya tienes claro lo que necesitas hacer. Hay algo que llaman percepción selectiva, donde entonces, como ya estás claro qué es lo que quieres, empiezas entonces a ver todo aquello que va a sumar a tu visión. Eso quiere decir, si tú quieres de repente comer, no sé, arroz chino, cuando sales a la calle estás pendiente, oye, mira, aquí venden, ¿por qué? Porque, sí, oye, ya sabes qué es lo que quieres y entonces empiezas a ver todo aquello que suma a tu visión. Y eso es aplicado a todas las áreas, a la familia, a tu pareja, a tu relación matrimonial, a tu relación con tus hijos, en el trabajo. Aplicar eso en todas las áreas de tu vida te da enfoque, te da la fuerza y comenzamos entonces, reduce la ansiedad, reduce el estrés porque te estás ocupando, porque ya sabes qué hacer y porque tienes una expectativa también de lo que está por venir con un futuro más claro. Entonces entramos en ese reposo del Señor porque todo tiene su tiempo, hay esperanza. ¿Sí? De que algo bueno va a pasar, sí. Esa frase hermosa del pastor Simón. Entonces, el programarnos reduce la ansiedad, el afán, el que sabe para dónde va, trabaja día a día para lograrlo. Así que es tiempo de pedirle a Dios la visión y la sabiduría y saber que Dios tiene una bendición mayor y provee de maneras sobrenaturales. Así es. Así que bueno, hoy declaramos sobre tu vida que el Señor te da una visión de qué es lo que Él quiere para ti. Te da una visión sobrenatural de cómo resolver la situación. Te da diseños del cielo que solo Él nos puede dar. Te ayuda a ver aquellos recursos que necesitas pero que ya tienes a tu alcance. Aquellos recursos que no te imaginabas pero que vas a tener delante de ti para poderlos aprovechar. Porque dice que Él tiene una puerta abierta delante de nosotros. Sí, Señor, y Él es la puerta. Y aquellos recursos también necesarios para empezar, no nada más a querer, sino también a hacer. Así que bendecimos tu vida, declaramos que este es un tiempo, un año agradable del Señor, porque estás recibiendo buenas noticias de cómo hacer de tu vida una vida diferente. ¿Sabes? Quizá tu vida no va a ser igual que la anterior, pero la que Dios te va a dar es una vida mejor. Así que bendecimos tu vida en el nombre poderoso de Jesús.